Lenin nació con el nombre de Vladimir Ilich Ulyanov en Simbirsk, Rusia, el 10 de abril de 1870. El tercero de 8 hijos de la familia, Lenin fue un niño muy activo físicamente, juguetón, ruidoso, seguro de sí mismo y muy irónico. Aprendía con tanta rapidez las lecciones de la escuela que su padre temía que no desarrollara un apego al trabajo. Con su madre, aprendió a apreciar las artes, entre ellas la literatura y la música. Lenin tuvo una formación rigurosa desde muy joven. Su padre era muy exigente con sus hijos en términos académicos. En una época en la que solo una minoría podía acceder a una educación de calidad, Lenin tuvo acceso a esta primero a través del liceo, al que entró a la edad de 9 años, y luego la universidad. Lenin estudia en el liceo equivalente de preparatoria de 1886 a 1887, obtiene medalla de oro por haber obtenido el más alto promedio de toda su generación, siguiendo los pasos que unos años antes diera su hermano Alejandro. Durante el liceo, Lenin desarrolló un buen manejo de las ciencias sociales y naturales, de las matemáticas, de la literatura, de idiomas, entre ellos destacadamente el alemán. Lenin empieza a cuestionar el orden de cosas a la edad de 16 años, pero esta objeción se dirige inicialmente hacia sus profesores del liceo y hacia la iglesia. Luego del liceo se matricula en la Universidad de San Petersburgo, de donde es expulsado por participar en una protesta de estudiantes. A partir de esa fecha vive bajo vigilancia policial, primero en Simbirsk, luego en Kazán y Samara. Este periodo comprende de 1887 a 1891. Generalmente se afirma que este lapso es clave para entender la formación teórica marxista de Lenin. Después de su expulsión, Lenin no fue autorizado a estudiar como alumno regular en ninguna universidad de Rusia, aunque se le permitió aplicar a los exámenes finales como alumno externo en la Universidad de San Petersburgo. En una muestra de su genio, Lenin preparó el material jurídico para estos exámenes en un año, es decir, terminó su carrera en un cuarto del tiempo que en promedio se toma un estudiante de Derecho, y fue el mejor promedio de todos. Esto es más loable aún, pues el joven Lenin presentó sus pruebas finales en la universidad en las mismas circunstancias trágicas que en la preparatoria, primero por la ejecución de su hermano a manos del régimen zarista y después por la muerte de su hermana Olga por fiebre tifoidea. Lenin se empieza a interesar en las ciencias sociales a partir de 1886. En este periodo hace una evaluación crítica de las teorías dominantes de su tiempo, a saber, teorías materialistas y subjetivistas. Así Lenin se encuentra con el marxismo. El volumen 1 del Capital de Karl Marx se traduce al ruso en 1871, siendo el primer idioma extranjero en que se publica después del alemán. El tiraje de 3.000 ejemplares se agotó muy rápido. A pesar de ser el libro fundacional del socialismo científico, pasó la censura zarista porque a juicio de esta era un libro estrictamente científico que en todo caso pocos entenderían en Rusia. Error garrafal, pues el joven Lenin a sus 20 años hincó el diente y comprendió el sentido más profundo del mensaje del libro. La teoría de este libro se volvió su guía por el resto de su vida. El manejo profundo, consistente y riguroso de la teoría de Marx permitió a Lenin imponerse entre los numerosos personajes y grupos autonombrados marxistas que en Rusia repetían frases sueltas, descontextualizadas, perspectivas parciales o eclécticas que mostraban que evidentemente no entendían el núcleo de la cuestión y que solo se adherían al marxismo por una cuestión de moda. 3 textos claves del marxismo que Lenin estudia con mucho rigor en esta época son el Capital, volumen 1 y 2, y el Anti-Düring de Engels. Esto acontece probablemente alrededor del año 1890. Al año siguiente entra en contacto con los textos socialdemócratas de Plejánov. Lenin intentó seguir los pasos de su hermano en un principio, pero la influencia teórica poderosa del marxismo evitó que tomara ese camino. Esto habla de su capacidad ya temprana de tomar el camino más adecuado racionalmente. No se entiende Lenin sin Marx. Comprender a Marx entonces se vuelve tarea indispensable para el desarrollo político de aquel. Sin un pensador del calibre del gigante de Treveris, el camino revolucionario se oscurece y el desarrollo histórico de la sociedad desaparece de un plumazo. La teoría por sí misma no es suficiente. Como Lenin, hay que internalizarla y hacerla nuestra. Hace falta sentirla, emocionarse con ella, movernos a la acción por la teoría para inspirar al pueblo y emocionar a los trabajadores. Autores como Trotsky y Lars Lee coinciden en que Lenin se definió teórica y filosóficamente, en otras palabras, se definió en su forma de ver al mundo esencialmente a sus 23 años y mantuvo esta cosmovisión casi inalterada por el resto de sus días. También a esta edad definió su carácter y el comportamiento que había de seguir en adelante. Lenin se hizo un héroe de los proletarios a temprana edad y llamaba con energía a sus compañeros de lucha a ser también héroes de la clase obrera. Para ser un héroe revolucionario había que inspirar a los trabajadores a luchar,
a organizarse, a imaginar otra sociedad, a soñar una alternativa a la situación actual. En este sentido, todos estamos llamados a ser héroes del pueblo, héroes de la clase trabajadora, pero no hay atajos para esa tarea. Primero hace falta un estudio profundo de nuestra realidad con ayuda del estudio y del método científico, y solo alcanzando un conocimiento riguroso de la sociedad y de la naturaleza podemos ser dueños de nosotros mismos y estaremos en condiciones de guiar a los demás con el menor margen de error posible.